Sí. Vale, venga, pues Cuando nada, queráis Ari. os presentáis y comenzáis. Cierro micro, ¿vale? Venga, pues. Vale. Juan Carlos, ¿nos oyes bien antes de nada? No sé si me oís. Sí. Te oímos un poco tarde, pero te oímos, sí, te oímos bien. Bueno, si están ellos aquí no. ¿Nos ves también? A nosotros no, ¿no? Vale. Vale, yo lo tengo apagado y ya está. ¿Me oís? Vale, bueno. Voy yo a poner. No sé si me. Vale. Bueno, me vuelvo a presentar de nuevo. Yo soy Araceli Álvarez, soy psicóloga, colaboro con la Fundación Cuidados Dignos y a raíz de todo este confinamiento que ha habido durante la pandemia y a raíz también de un programa que estuvimos haciendo, A tu lado en la despedida, en el que pues bueno, se daba apoyo a personas que tenían que elaborar su duelo, que es un duelo un poco diferente al que suele ser habitualmente, nos pusimos a reflexionar acerca bueno, de las características especiales que ha tenido precisamente ese duelo debido a las circunstancias especiales de confinamiento. Y llegamos a la conclusión de que, aunque sean cosas muy diferentes, tiene ciertas similitudes con el duelo que se establece ante una desaparición no resuelta. Entonces, para empezar a abordar todo este tema, lo primero que hacemos es ampliar el concepto de duelo, que en estos días se ha quedado como solamente en las pérdidas a nivel de fallecimiento, ¿no? El duelo es el proceso de adaptación a cualquier pérdida, y a partir de ahí ya podemos empezar a establecer esas conexiones entre un duelo por fallecimiento durante el confinamiento y el duelo que viven las familias que tienen a un ser querido o amistades desaparecidas y que todavía no las han podido encontrar. Entonces, yo lo que voy a hacer es establecer como una serie de similitudes y diferencias entre los dos procesos a nivel general, y Juan Carlos se va a centrar más en la parte de cómo han vivido las familias de personas que están en centros residenciales todo este proceso, dado que algunas no han podido tener una comunicación o una información directa de cómo estaban sus familias. No sé si me oís bien porque yo oigo ruido de fondo. Se te oye bien, se te oye bien. Vale, perfecto. Bueno, voy a volver a compartir otra vez la presentación para que podáis ir siguiendo un poquito lo que voy comentando, ¿vale? La voy a ampliar. Bueno, como os estaba diciendo, aquí hemos ampliado un poco el significado que se le está dando últimamente al duelo, que se centra todo en fallecimiento. Simplemente es una pérdida, sea del tipo que sea y de la índole que sea. Empezando a ver las similitudes que hay entre los fallecimientos durante el confinamiento y las desapariciones, lo primero que hemos visto es que no tenemos la posibilidad de hacer una despedida junto a la persona, tanto si ha fallecido como si ha desaparecido súbitamente. Los dos procesos son como muy inmediatos, muy explosivos, y no podemos estar al lado en un caso porque por las circunstancias sanitarias y de estado de alarma no se ha podido acceder a esa despedida, y en otro caso porque, pues bueno, al haber desaparecido obviamente no sabemos dónde está esa persona, con lo cual ni nos podemos despedir ni podemos acceder a ella. Por otra parte, en ambos casos se da una situación de incertidumbre. En el caso de la desaparición, por no saber dónde está esa persona, y en el caso del duelo que se ha dado en el confinamiento, porque realmente la información que tenemos no la estamos viendo, no la estamos viviendo como con nuestros propios ojos, por decirlo de alguna manera, sino que estamos confiando en determinadas informaciones que nos están dando, pero surge esa sensación como de incertidumbre de qué está pasando, cuál es el estado de mi familiar o de mi ser querido, cuándo ha fallecido, cómo ha fallecido. Es una sensación de mucha incertidumbre. A su vez, al no poder estar ahí físicamente y al no tener en muchos casos una información de última hora debido al colapso que ha habido sanitario, también tenemos sensación de falta de control, ya que no podemos gestionar nada en ningún momento. Es decir, estamos un poco a la expectativa de las informaciones que nos vayan dando.
De hecho, no sé si habéis visto en las noticias que ha habido algún caso en el que primero han dicho que el familiar había fallecido, después no había fallecido y estaba bien, y eso genera esa sensación de, por una parte, incertidumbre y por otra, mucha falta de control. En el caso de los fallecimientos que ha habido durante el confinamiento, cuando ya se ha confirmado que ese fallecimiento se ha dado, por una parte sigue la incertidumbre de saber si el cuerpo que estás velando es el de tu familiar, ya que no lo puedes velar in situ, y por otra parte no puedes realizar ningún tipo de ritual funerario, independientemente de que haya una serie de creencias religiosas, espirituales o no. Perdón. Voy a abrir esto, ¿vale? Sí que es importante el papel de los rituales, porque con ellos podemos cerrar un ciclo y comenzar ese proceso de duelo. En estos casos, como hasta ahora ya por fortuna sí que se va normalizando más la situación, como hasta ahora no se permitía ese acceso al ritual funerario, ese proceso quedaba sin hacer. Y es exactamente lo mismo que sucede con una desaparición, ¿no? Ni siquiera sabemos si ha habido un fallecimiento. En el caso en el que ya, por ejemplo, después de muchos años de desaparición se da por fallecida la persona, no se puede hacer un ritual in situ, y ahí viene otra de las similitudes, ¿no? O sea, no tenemos la oportunidad de cerrar un ciclo para empezar el ciclo del duelo, y eso posiblemente hará que el duelo se alargue un poquito más a lo largo del tiempo. Que sería el siguiente punto, ¿no? El duelo se retrasa, se hace como si lo dijéramos en diferido, y lo que puede tardar, pongámosle una cifra, un mes, pues puede tardar un poquito más en este caso. ¿Eso qué genera? Desesperación por todo lo que hablábamos. No nos podemos despedir, no tenemos posibilidad de hacer el ritual, no sabemos a ciencia cierta lo que ha pasado, no hemos podido tomar parte activa, con lo cual ha habido esa sensación fuerte de falta de control, y eso desencadena en un sentimiento de culpa que tampoco se puede gestionar tan bien, porque en realidad el sentimiento de culpa lo que implica es sentir que no he hecho todo lo que estaba en mi mano para poder dar a mi ser querido, a mi familiar, a mi amigo o amiga, una despedida digna y en condiciones. Además, si esa persona, por ejemplo, se ha dado el caso de que se ha contagiado debido a que yo ya estaba contagiada, el sentimiento de culpa aumenta todavía más exponencialmente, ¿no? En el caso de la desaparición, el sentimiento de desesperación y de culpa también se da debido a eso, a una sensación de falta de control, de pensar que tal vez haya desaparecido por algún conflicto, algún problema, no haber sabido gestionar la relación, genera una desesperación el no poder gestionar esa búsqueda o ese final, sea en positivo, sea en negativo. Entonces, como vemos, al final las sensaciones que hay entre un duelo y el otro pueden ser muy similares, ¿vale? Son cosas que están tan alejadas. En una tenemos la certeza por lo que nos dicen de que la persona ha fallecido, pero internamente, como no lo hemos visto, esa certeza no es total, con lo cual, por eso digo que en realidad es como si esa persona hubiese desaparecido, ¿vale? También se generan una serie de diferencias. Por una parte, en el proceso de desaparición sí que sigue existiendo como una esperanza de tener un final feliz, cosa que cuando ya se finaliza todo el proceso dentro del confinamiento, esa sensación de esperanza, esa sensación de que se hayan equivocado y no sea mi familiar, desaparece. Por una parte, durante el proceso del confinamiento, aunque se haya alargado el duelo, sí que se termina produciendo una aceptación, pero durante una desaparición la sensación que tenemos no es de aceptación, sino de que es algo totalmente inaceptable e inasumible, sobre todo cuanto más va pasando el tiempo. Y por otra parte tenemos la diferencia entre la herida que va cicatrizando, en el caso del duelo durante el confinamiento, aunque va cicatrizando mucho más despacio por todos los factores que hablábamos antes, y por otra parte, en el caso de la desaparición, sí que sigue siendo una herida abierta. No sé si habéis tenido la posibilidad
de tener cerca a personas que hayan pasado por este proceso, pero sí que en algún caso, yo me he encontrado algún caso que reconoce que realmente, aunque sepan que esa persona ha fallecido y aunque sepan que tienen que elaborar el duelo por un fallecimiento, lo viven de una manera mucho más irreal que en otros fallecimientos cercanos que han tenido, y sí que lo viven como si esa persona se hubiera marchado y no supieran dónde está. Es decir, sí que hay una sensación de desaparición, de esto no es lo mismo que me ha sucedido durante otras pérdidas a lo largo de mi vida. Y me parece curioso porque realmente es una situación en la que nunca nos habríamos pensado que íbamos a estar, y creo, y esto lo podemos hablar al final en el momento de la reflexión y el debate, que es algo que nos tiene que llevar a pensar en si vuelve a suceder algo similar, una situación de este tipo, que ojalá que no, cómo podemos hacer para que tanto la despedida como el duelo sean lo más rápidos y dentro de lo que cabe normales posibles, para no tener que volver otra vez a encontrarnos en esta situación de incertidumbre, falta de control y desesperación que ha supuesto todo este proceso, ¿no? Como os decía, sí que hemos hecho esta diferenciación a nivel general, pero a Juan Carlos se le ocurrió que, teniendo nuestra especialidad dentro del mundo de la dependencia y sobre todo en las personas mayores, esta analogía podría ser interesante al abordar cómo se ha vivido todo este proceso de confinamiento dentro del sistema de residencias. Antes de dejaros con él, sí que os quiero comentar que en este caso no necesariamente vamos a hablar de un duelo por fallecimiento, sino que vamos a hablar desde el momento en el que ya no se pueden hacer visitas a las residencias, cómo viven las familias, la información o falta de información de sus familiares y cómo eso puede generar ya una sensación de determinadas experiencias, vivencias emocionales o incluso duelos a las familias que están esperando esas noticias de las personas que están en la residencia. No sé si de momento va quedando claro o no, me vais comentando. No os oigo. Muy claro. Vale, fenomenal. Vale, Juan Carlos, ¿está preparado? Cuento, la idea de hacer todo esto fue precisamente esa, ¿no? Porque nos dimos cuenta de que las personas que habían perdido a alguien se quedaban con esa sensación, ¿no? Como de desasosiego, desazón. No era un duelo habitual, no era un duelo normal, era algo como que se quedaba parado en el tiempo y realmente no se han dado tampoco ni las condiciones ni las herramientas para poder gestionar ese duelo de manera más adecuada, ¿no? Entonces, por eso quisimos hacer como una especie de analogía, y a partir de esa analogía sí que nos gustaría, mira, veo que se ha conectado Juan Carlos, sí que nos gustaría, y será algo de lo que, como os digo, hablemos al final, que eso sirviera para que de cara a un nuevo, a una nueva situación tan imprevista o tan de extrema urgencia, no se vuelva a dar. Por ejemplo, intentando que esas familias o esas personas queridas puedan tener de alguna manera la oportunidad, no sé si presencial, telemática o como fuera, de hacer ese acompañamiento sin necesidad de que solamente sea alguien quien les llame y les diga, mira, esto ya está, se acabó, para que no tengas ese vacío, ¿no? Esa sensación de, mira, me han contado qué ha pasado, pero no me lo puedo creer, porque realmente el proceso de aceptación se hace muchísimo más complicado si no lo estamos viviendo. Con lo cual, esto tiene que servir, por una parte, de análisis de lo que ha pasado y, por otra parte, de reflexión de cómo podemos evitar que vuelva a pasar otra vez. Juan Carlos, ¿nos oyes?
¿Se me oye? Sí. Sí, Sí, ahora. Eso, prueba a hablar, vale, ya se te oye, sí. Yo Ahora vosotros sí que se te entrecortado. oye. Lo importante. entre las experiencias que han vivido las familias que tienen a pues, padres, madres, tíos, tías, etcétera, en una residencia, con las vivencias emocionales que se dan con la desaparición de un ser querido. Y entonces él se ha basado en un modelo que se llama de afrontamiento resiliente, que es del año pasado, es decir, es muy actual, ¿vale? Es de 2019. Entonces, dentro de todo este proceso, se han dado como tres momentos, que son los mismos que se dan ante una desaparición. El primero es precisamente la desaparición, que en este caso ha sido, llega el estado de alarma, el confinamiento, y mi familiar sigue en la residencia y yo no tengo contacto, que lo que decía Juan Carlos es que por suerte no ha sido así en todas las residencias, pero en algunas sí, con lo cual ahí sí que se da como una desaparición brutal en un primer momento. Luego hay un segundo paso que sería el de búsqueda, que es cuando esa familia empieza por todos los medios posibles a intentar recabar esa información de cómo está su familiar dentro de la residencia, si está bien, mal, si tiene la enfermedad, si no. Y después estaría el punto de localización, que puede ser o bien cuando le dicen que su familiar está bien o bien cuando le dicen que su familiar ha fallecido. ¿Se me sigue bien a mí? ¿Se me escucha bien? Perfectamente. ¿Me escucháis? Abre. Sí, vale, Es más cómodo. perfectamente. Es mejor Vale, hacer perfecto. encima, ¿no? Entonces, a lo largo de todas estas fases, las familias van pasando por una serie de vivencias emocionales que se asemejan mucho a las que describía Puelles en su modelo de afrontamiento, ¿no? Primero, hay una sensación de sobresalto o alarma. Ya decíamos antes que esto ha sido una situación muy explosiva, muy repentina, que no nos esperábamos, con lo que añadimos de es una enfermedad de la que nos van dando mensajes contradictorios, realmente no sabemos a qué atenernos, con lo cual, por una parte, nos sobresalta la rapidez de la situación y por otra nos alarma la falta de control ante todos los estímulos que no sabemos muy bien cómo gestionar, ¿no? Después lo que vivimos es la sensación de, pues bueno, la respuesta del entorno, ¿cuál es realmente, ¿no? El entorno no me está dando la información que yo necesito, yo estoy intentando buscarla y no puedo acceder. Ya os digo que por suerte en muchos sitios sí que han intentado dar información puntual, incluso acudir a las nuevas tecnologías para intentar que haya ese contacto y esa comunicación, pero en otros casos no lo ha habido. Y llegaría también la vivencia de una sensación de vergüenza o de culpa. ¿Por qué? Porque yo tengo a ese familiar en la residencia, no me estoy haciendo cargo, ¿no? Es como si ya bastante estigmatizado estaba el hecho de que mi padre, mi madre, mi tío, mi tía esté en una residencia, no lo estoy cuidando yo, esto hace que se estigmatice aún más, ¿no? Después, en el caso en el que nos digan que ha fallecido, sí que se daría el comienzo del duelo, pero si no, seguiríamos todavía pendientes de cómo está ese familiar. Y tenemos ahí esa incertidumbre de la que hablábamos antes. En todo caso, esto se vive como una experiencia traumática. Esto no significa que necesariamente vaya a derivar en un cuadro de estrés postraumático, pero sí que realmente es una experiencia muy potente, una experiencia que en casos anteriores no nos ha tocado vivir y que es difícilmente gestionable, con lo cual también es importante que a partir de aquí pues tengamos en cuenta la importancia de ese apoyo a nivel ya no solo físico sino también emocional, tanto de las personas que están dentro de la residencia como de sus familias. Es una situación que genera mucha incertidumbre y que hasta el proceso hasta el momento en el que se cierra o se clausura,
genera malestar, puede generar ansiedad, puede generar sensación de indefensión. Entonces, pues bueno, son muchos los frentes que hay que tratar, ¿no? Y por otra parte estamos en un ciclo de esperanza y desesperanza, ¿no? Por una parte parece que ante una noticia todo va a mejorar, pero luego de repente hay otra vez falta de información o, como decía antes, mensajes contradictorios. Primero te anuncian una mala noticia, después te la contradicen, ¿no? Y todo eso genera pues, que las familias realmente hayan vivido este proceso como algo muy complicado y muy doloroso. Yo os he hablado teniendo en cuenta que esta parte no es la mía, no sé si lo he dicho tal cual lo quería decir Juan Carlos, si me he dejado algo por el camino, pero bueno, básicamente eso era lo que queríamos transmitir, ¿no? Que esta vivencia y este afrontamiento de, ya sea del duelo por la pérdida de contacto con la persona que está en la residencia, como de su posterior fallecimiento si se diera, pues tiene mucho que ver con lo que sucede ante una desaparición, ¿no? De todas formas, como ya os digo que esto está un poco improvisado porque no era mi parte, si queréis que os sigamos preparando de todas formas ese vídeo, ese audio o esa presentación, pues sin ningún problema. Sí, hemos comentado que sí, ¿no? Que ya lo grabará su parte Juan Carlos y así se hace llegar a todos los asistentes. Muchísimas gracias. Pues si queréis y queréis compartir o hacer preguntas, yo antes he dicho el nombre de alumnas porque es que como soy profe, pues se me ha puesto eso. Y además es que yo me siento alumna de cuando me pongo a escuchar esto, yo soy una alumna que me encanta. Entonces, a las participantes, si queréis hacer alguna pregunta, lo podéis hacer o bien por el chat, ¿vale? Que está al lado donde pone personas, o bien abrís el micrófono, porque como no somos muchos, y hacéis la pregunta o compartís experiencia o lo que queráis. Yo, mientras tanto, mientras van saliendo o no preguntas, lo que sí quería hacer era esa especie de reflexión que os decía, ¿no? Ahora, pues se puede entender que ha sido algo para lo que tal vez nuestra sociedad no estaba preparada, bueno, ni ninguna, pero nos tiene que servir para que si algo similar, aunque no sea por un virus, que sea por otra cosa, vuelve a pasar, disponemos de los medios suficientes para que haya una posibilidad de que esas familias, que pueden ser las nuestras, tengan acceso a una despedida digna. ¿Tenemos la suficiente cobertura profesional para que no haya ese colapso que ha impedido que eso se lleve a cabo? ¿Podemos tener las garantías de que esas despedidas se hagan de manera lo más segura posible? Entonces son preguntas que yo dejo en el aire, que me gustaría que tuvieran una respuesta positiva, pero que realmente lo que implican es que tiene que haber un trabajo profundo por nuestra parte, tanto a nivel psicológico, médico, sociológico, etcétera, sobre todo de concienciación, prevención, información a nivel general, para que esto no vuelva a suceder. Incluso a partir de experiencias que ya hayan sucedido, de esas propias personas que lo hayan vivido en primera persona, creo que sería importante tenerlas en cuenta como agentes que ya nos pueden dar información de primera mano de cómo lo han afrontado, cómo les habría gustado afrontarlo, qué han echado en falta, qué han tenido, ¿no? Sino, pues bueno, para que con eso las personas que estábamos trabajando en ello podamos hacerlo de una manera más adecuada.